Me llamo Matilde, tengo 81 años, y desde hace mucho tiempo, he aprendido a convivir con un silencio profundo, no el silencio suave y tranquilo de una tarde serena con las ventanas abiertas y el sol acariciando las macetas, sino un silencio más pesado, más denso que se instala en lo más profundo de mi ser y no me abandona, ni con la oración, ni con los gritos silenciosos que lanzo a mi interior. Vivo sola en una pequeña casa en las afueras de Puebla, donde los días transcurren lentamente, acompañados únicamente por el sonido del viento y las lejanas campanas de la iglesia del barrio, testigos mudos de mi avanzada edad. Muchos dicen que la memoria se debilita con el tiempo, pero hay vivencias que el cuerpo no olvida, sin importar cuántos años pasen, por más que intente enterrarlas como si fueran malas hierbas, y a pesar de que una parte de mí desee con toda su alma que nunca hubieran ocurrido. Durante décadas nadie, ni mis hijos, ni mi difunto esposo, ni siquiera mi querida amiga doña Elvira, con quien compartí tantas tardes de café y bordado, me escuchó hablar de esto. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicarlo? Hay memorias que se resisten a ser expresadas con palabras comunes, existen sufrimientos que al intentar pronunciarlos, quiebran la voz desde lo más profundo del ser. Sin embargo, en este mundo ensordecedor y apático, siento que ha llegado el momento de hablar, no por la necesidad de compasión, ni de ser el centro de atención, ni de buscar revancha, sino porque sé que hay pequeñas que aún se tragan el mismo terror que yo experimenté en mi infancia. Niñas que se despiertan con sus cuerpos desorientados y sus ojos secos de tanto reprimir el llanto. Si al compartir mi relato logro que tan solo una de ellas comprenda que no está sola, que su dolor es real y no una exageración, entonces todo esto habrá tenido sentido. Mi niñez dista mucho de la imagen que muchos tienen. A veces al observar a una anciana serena sentada en el porche de su casa, la gente asume que su vida fue simple, quizás con dificultades, sí, pero sin grandes turbulencias. Creen que mis días transcurrieron preparando comidas para mis hijos, cuidando a mis nietos y rezando el rosario en las noches. Sí, he vivido todo eso, pero además he soportado experiencias tan dolorosas que aún hoy, al recordarlas, mis manos tiemblan. Nací en 1944 en un campo donde las casas se construían con adobe, el agua se obtenía del pozo y las mujeres vivían en silencio. Mi madre falleció cuando yo tenía 6 años, a causa de una infección no tratada adecuadamente tras un parto que nunca debió suceder. Esos temas eran tabú, y menos aún en presencia de un hombre. Después quedé al cuidado de mi tía Ernestina, la hermana de mi madre, una mujer de carácter duro, de las que rara vez sonríen y que creía en la disciplina por encima del afecto. Ella y su esposo, mi tío Gumaro, me recibieron en su hogar con lo que muchos consideraron un acto de generosidad, pero que con el tiempo comprendí que era otra cosa. Nunca fui una hija para ellos. Fui una responsabilidad, una boca más que alimentar, un cuerpo que había que controlar para que no fuera un estorbo. Desde el principio, supe que debía sentirme agradecida por todo. La cama, una simple y desgastada colchoneta, me esperaba en el oscuro y polvoriento cuarto de las escobas. La comida, escasa y poco nutritiva, apenas lograba calmar mi hambre y la ropa, usada y ajena, provenía de otras niñas de la familia. «Oh, debes estar agradecida», me repetía mi tía con frecuencia, cada vez que osaba formular alguna pregunta sobre mi situación. «Sin nosotros no sé dónde estarías». Pero había algo más, algo que en ese entonces no comprendía. Las noches en esa casa eran singulares. Después de la cena, mi tía preparaba una misteriosa infusión, a veces de manzanilla, otras de toronjil o valeriana, según decía. «Para que duermas tranquila, Matildita», me susurraba con voz monótona, y yo, una niña obediente, la tomaba sin dudar. En esa casa, las preguntas estaban prohibidas. Tragaba la bebida y poco después el mundo comenzaba a ralentizarse, mis párpados se cerraban pesadamente y mi cuerpo se sentía como si estuviera cubierto por un pesado costal de piedras. En algunas noches me despertaba en la oscuridad, sin recordar nada de lo que había sucedido, como si mi mente fuera un lienzo en blanco. En otras ocasiones me despertaba con una sensación extraña y perturbadora, un dolor impreciso y sordo entre las piernas, la pijama enredada y desacomodada,
los muslos pegajosos y la garganta seca, como si hubiese gritado hasta perder la voz durante la noche. Pero todo eso era un enigma para mí, un rompecabezas irresoluble. Yo, que apenas contaba con 7 años, no podía descifrar el significado de esas sensaciones. Solo sabía con la certeza instintiva de la infancia que algo no estaba bien, que algo oscuro y peligroso se escondía en la penumbra de mis noches, pero no poseía las palabras para expresarlo. Me limitaba a permanecer inmóvil en la cama, aguardando ansiosamente la llegada de la luz del amanecer, esperando que trajera consigo la anhelada claridad, pero esa claridad nunca llegaba, y solo el silencio se apoderaba de mí. Durante el día, la situación no cambiaba. Mi tío me dirigía pocas palabras, casi ninguna, y sus ojos me observaban de reojo con una expresión impasible e inescrutable que yo era incapaz de comprender. Mi tía me asignaba tareas domésticas y vigilaba que no me relacionara demasiado con las vecinas. No tenía amigas, no tenía juguetes ni juegos, en definitiva, no tenía infancia. Vivía aislada, como si fuera una presencia indeseada, un estorbo que no debía llamar la atención. La escuela tampoco me ofrecía un refugio seguro. En la escuela, las maestras eran severas y los demás niños me miraban como la niña huérfana, sin padre ni madre, que vestía ropa remendada y siempre tenía los ojos hinchados de sueño. Jamás nadie me preguntó si estaba bien, ni nadie se percató del sufrimiento que guardaba dentro. Un día, en medio de una de esas mañanas grises, mientras barría el patio de tierra, sentí que todo aquello no podía ser normal. Pero, ¿a quién podía contárselo? ¿Quién me creería si ni siquiera yo entendía lo que me sucedía? Cuando intentaba ponerle nombre a lo que sentía, el estómago se me revolvía y las palabras se quedaban atoradas en mi garganta, desvaneciéndose como cenizas. Crecí sumergida en una oscuridad invisible, en un hogar donde el mal se camuflaba en la rutina y la violencia se ocultaba tras las buenas costumbres. Hoy, al mirar atrás, comprendo que sobreviví como pude, a veces haciéndome invisible, otras veces obedeciendo y, en ocasiones, olvidando deliberadamente. Existen recuerdos que una niña debería haber olvidado, pero el cuerpo, sorprendentemente, los guarda. Aunque uno intente ocultar el pasado, silenciándolo y cubriéndolo con capas de secretos, el cuerpo persiste en su memoria. Llega un día, como hoy, en que la acumulación de silencio se vuelve insoportable. La verdad se vuelve tan pesada que resulta imposible seguir cargándola en soledad. Por eso hoy, con la voz temblorosa y el corazón afligido, me presento ante esta cámara para confesar que me administraban infusiones que me adormecían, y despertaba con dolor, pero callaba. En aquel entonces no comprendía lo que sucedía, pero ahora lo sé. Necesito que ustedes también lo sepan, porque lo que no se verbaliza tiende a repetirse. A pesar de mi edad y mi cansancio, aún tengo la fuerza para decir que esto no estuvo bien. Nunca lo estuvo. Todo lo que viví durante aquellos años se transformó en una niebla espesa dentro de mí, una niebla que me impedía ver con claridad y entender lo que estaba pasando. Durante años me convencí a mí misma de que la experiencia que tenía del mundo era universal, que todos percibían las cosas de la misma manera. Pensaba que mi incapacidad para encajar, mi supuesta debilidad, mi sensibilidad extrema y mi tendencia a llorar, eran defectos personales. Creía que mis sentimientos eran el resultado de mis propias fallas. Así, crecí en un ambiente donde las noches se acompañaban de infusiones para calmar la ansiedad y las mañanas llegaban con una sensación de confusión, entre cambios de ropa repentinos sin recordar los motivos, y dolores silenciosos sobre los que nadie hablaba. Después de muchos años, ya adulta, con una familia formada y convencida de haber dejado el pasado atrás, algo removió todo desde sus cimientos. Fue una tarde cualquiera, mientras limpiaba una de las viejas estanterías del ropero familiar. Estaba sacando manteles, pañuelos bordados por mi madre antes de fallecer y cajas llenas de cartas antiguas. Fue entonces cuando encontré un objeto que no había visto en décadas, una caja de madera del tamaño de un libro, cuya tapa estaba adornada con flores secas incrustadas. En cuanto la vi, supe de inmediato que era la misma caja que siempre había estado en la cocina de mi tía,
colocada en una repisa alta a la que solo ella podía acceder. Ahí, según me contaba, guardaba las infusiones especiales que me ayudaban a dormir profundamente cuando era niña, y observar el momento en que la abría era casi un ritual. La destapaba con sumo cuidado, como si fuera un objeto de gran valor. Luego, con sus dedos, que ya no eran ágiles, seleccionaba una bolsita, la dejaba hervir y finalmente me extendía el vaso humeante, siempre acompañada de la misma petición: tómalo todo, Matilde, sin preguntar. Te hará bien, te ayudará a descansar. Y yo obedecía porque en aquellos años, esa era la única realidad que conocía. Ver esa caja de nuevo fue como si un dique se rompiera en mi memoria. No puedo explicarlo con palabras, pero todo regresó no con nitidez, sino con una intensidad abrumadora: el aroma dulce de las hierbas, el vapor ascendiendo desde la taza, el calor recorriendo mi garganta y el preciso instante en que mi cuerpo comenzaba a sentirse diferente, como si se elevara del suelo. También recordé las noches borrosas, aquellas que se escondían tras una niebla espesa. Despertaba con un dolor punzante en la cabeza, como si hubiese descansado sobre el filo de una roca. A menudo me encontraba en posturas extrañas, con las sábanas enredadas a mis pies y una sensación de confusión profunda que invadía cada célula de mi ser. Todo eso, cada fragmento disperso, cada pieza de un rompecabezas incompleto que había permanecido desarmado durante años, comenzó a tomar una forma oscura y amenazante. A pesar del temblor en mis manos, no pude soltar la caja que tenía entre ellas. Permanecí sentada en el suelo de la habitación, sumida en un llanto desgarrador que no experimentaba desde la infancia. Sin embargo, la verdadera dificultad no residía en la memoria, sino en la aceptación. Supe siempre la verdad, aunque me negué a darle un nombre. Ya lo sabía a los 10 años, cuando una compañera de escuela me preguntó por qué cojeaba, y respondí que me había caído, a pesar de no recordar la caída. Lo supe también a los 14 con la llegada de mi primera menstruación, sintiendo un miedo irracional, como si mi propio cuerpo me traicionara. Comprendí la verdad en las largas noches de insomnio de mi adolescencia, cuando la oscuridad se convertía en mi única compañera, a pesar de que ya no me ofrecían las reconfortantes infusiones de antaño. Lo supe con certeza al contemplar a mi primogénita, plácidamente dormida en su cuna. Una parte oscura de mí sintió un impulso brutal de protegerla a toda costa, de mantenerla a salvo del mundo, incluso de un simple abrazo. Era como si mi instinto maternal, en lugar de ser puro, estuviera contaminado por algo incomprensible. También lo supe en los años de silencio absoluto, aquellos en los que fui incapaz de compartir los fantasmas de mi infancia, ni siquiera con mi amado esposo, quien me amaba incondicionalmente y jamás me lastimó, pero que desconocía por completo esa faceta oculta de mi ser. Tras hallar aquella caja, me sumí en un estado indefinible, un torbellino emocional que no podría etiquetar. No era simplemente tristeza ni únicamente rabia, era como flotar entre dos realidades, entre la inocencia de la niña que no comprendía nada y la sabiduría de la anciana que finalmente se atrevía a mirar. Empecé a experimentar visiones nocturnas que no eran meros sueños, sino recuerdos disfrazados. Me observaba tendida e inmóvil sobre el delgado colchón de aquella cama. Escuchaba mi propia respiración entrecortada y sentía una presencia opresiva. No siempre distinguía su rostro, a veces era solo una carga, un aliento frío, una sombra que se deslizaba por la puerta entre la quietud de la noche. Otras veces la imagen se definía con nitidez, mi tío Gumaro con su rostro impasible, su andar lento y calculado, como un hombre que conoce su objetivo y no tiene prisa. Diminuta, desamparada, absolutamente paralizada, me veía incapaz de moverme, de emitir un grito, como atrapada en la parálisis de las pesadillas, luchando por correr con las piernas convertidas en plomo. Pero aquello no era un sueño, nunca lo fue. Lo más doloroso era recordar a mi tía, porque una parte de mí anhelaba la inocencia, quería creer que ella ignoraba lo que sucedía, que solo era una mujer severa, gruñona, moldeada por una época sin afecto. Pero en lo profundo, siempre supe que no era ciega. Ella preparaba las infusiones y veía, día tras día, cómo me arrastraba, hecha pedazos al despertar. Ella permanecía en silencio ante mis quejidos sofocados al incorporarme con dolor, sin una palabra de consuelo,
sin una pregunta sobre mi estado, y simplemente me ordenaba lavar los platos o barrer el patio, como si nada inusual estuviera ocurriendo. Ese silencio o esa indiferencia de quien debía protegerme, me hirió profundamente, una herida que no se cerraba, una traición clavada en mi piel como una espina. Un día, televisión mostró un programa sobre mujeres que habían sufrido abusos en la infancia. Escuché sus relatos narrados con voz temblorosa, con vergüenza y dificultad, y sentí que una de ellas hablaba por mí. Utilizaban palabras que yo había evitado durante años: abuso, trauma, anestesia, silencio. Aquello me sacudió. Por primera vez me permití pensar que lo que había vivido no era mi culpa, que no era una exageración, que no lo había soñado, que no estaba loca. Me reconocí en otra voz y algo se quebró dentro de mí. Aunque no ocurrió de inmediato, sino al día siguiente y con una persona diferente, ese fue el principio, el inicio de una interrogante que me acompañó constantemente. ¿Y si lo revelo? ¿Y si alguien más necesita oírlo? ¿Y si existe una niña o una mujer adulta que aún se siente culpable por algo que no decidió? ¿Y si mi relato puede contribuir a romper este círculo vicioso? Tras meses de reflexión, llenos de dudas, lágrimas y páginas de escritura que deseché después, finalmente comprendí que haber llegado hasta los 81 años, con todos mis recuerdos y mi cuerpo, no era solo para realizar tareas domésticas, sino también para expresar lo que otras silenciaron. Para romper el silencio, aunque fuera tarde, para decir: no fue un sueño, no fue tu culpa. No estás sola. Tras evocar aquella caja de madera, permití que los recuerdos, como un río furioso desbordado, inundaran mi mente. Comencé a recomponer, fragmento a fragmento, las escenas más sombrías de mi infancia, no guiada por la lógica ni por el orden temporal, sino por las sensaciones que mi cuerpo había conservado, a pesar de que mi mente se había esforzado en olvidar. Cuanto más recordaba, más claro veía que mi vida, desde mis primeros años bajo el cuidado de mis tíos, había sido una secuencia de silencios forzados y miedos normalizados. Pero entonces pude discernir detalles que antes no lograba comprender, como si finalmente descifrara el lenguaje secreto de aquel infierno familiar, que desde fuera aparentaba ser una existencia cotidiana. Mi tío Gumaro no era un hombre violento en el sentido tradicional, nunca gritaba, ni golpeaba, ni se mostraba abiertamente cruel. Todo en él era deliberadamente contenido, como si su frialdad fuera una capa de barniz que encubría algo putrefacto. Su sola presencia era intimidante, incluso sin mediar palabra. Caminaba por la casa lenta y deliberadamente, cada paso perfectamente calculado, como si el tiempo no existiera para él, pero a la vez con la certeza absoluta de su destino. Se limitaba a hablar conmigo lo estrictamente necesario, y su voz era áspera y desprovista de emoción, ni cariño ni aversión, como si me dirigiera la palabra a un mueble. Sin embargo, sus ojos, su mirada, esa era otra historia. Me escudriñaba con una calma que en ese entonces no entendía como una amenaza, pero que ahora me hiela la sangre. Era una mirada fija, inquebrantable, que analizaba y desnudaba. Nunca supe si alguna vez me vio como una niña. Tal vez desde el principio fui para él un objeto, un cuerpo más, un cuerpo sin dueño. Los rituales nocturnos se repetían con una precisión obsesiva. Terminábamos de cenar temprano, casi al atardecer, mi tía recogía la mesa, yo lavaba los platos, y luego la orden: ve a prepararte para dormir. Esa frase, prepararte para dormir, me atormentó durante años. Con dificultad me desvestía torpemente luchando con los botones, y me ponía la camisita de algodón, ahora más corta de lo que recordaba. Luego me deslizaba debajo de la sábana sobre la colchoneta, aguardando la rutina que se repetía noche tras noche. En ese momento mi tía entraba a la habitación con una taza en la mano, llena de una infusión cuyo sabor variaba constantemente, aunque sus efectos somníferos permanecían inalterables. Me sentaba en el borde de la cama observándola mientras ella, sin una sonrisa, sin un gesto de cariño, extendía la taza hacia mí con una mirada firme que dejaba claro que no tenía alternativa. Y yo tomaba la infusión, consciente de que cualquier objeción, cualquier excusa sobre la falta de sueño o un dolor de estómago fingido,
solo provocaría la misma respuesta, intensificando la necesidad de beberla. A veces sentía un sabor amargo distinto al de las hierbas, un regusto metálico y pesado, que me adormecía aún más rápido. En ocasiones, ni siquiera conseguía apagar la luz de la mesita de noche. El sopor se apoderaba de mis músculos antes de que mi cabeza tocara la almohada. Y entonces la niebla, un espacio sin tiempo, donde las cosas sucedían sin que pudiera intervenir ni oponerme. A menudo me despertaba en medio de la noche sintiendo la garganta seca y áspera, el cuerpo rígido y adormecido, como si un gran peso, una carga pesada, se hubiera desvanecido de repente. En otros momentos me descubría deseando permanecer con los ojos cerrados, como si la ignorancia fuera una bendición, un escudo contra la verdad. Un dolor sordo y persistente me atormentaba en la parte baja del abdomen, en las piernas y en el cuello, un dolor extraño e impreciso, similar a la sensación que queda después de una caída en la que se ha perdido la noción del tiempo y la magnitud del golpe. Sentía la piel caliente, una ligera fiebre quizás, pero no podía articular palabras, ni siquiera formular pensamientos coherentes. Era solo una niña con 8, 9 o 10 años, y nadie me había enseñado, nadie me había explicado lo que estaba pasando. El día siguiente invariablemente se repetía, me levantaba antes que los demás, arrastrando mis piernas torpes y doloridas hasta la cocina. Allí a veces encontraba a mi tía, ya despierta, removiendo el café en la olla, cortando el pan duro con sus manos firmes y silenciosas. Me observaba sin pronunciar palabra. Yo la saludaba en voz baja y me ponía a preparar el desayuno. Si notaba que cojeaba, o que me costaba sentarme, o que tardaba más de lo habitual en incorporarme, guardaba silencio. Si veía mis ojos hinchados por el llanto o mi pijama manchado, tampoco decía nada. Su silencio, lejos de ser un signo de desconocimiento, era una elección consciente, un acuerdo tácito con algo oscuro y perturbador. Con el tiempo comprendí que ella había jurado lealtad absoluta a él, al hombre que aseguraba el sustento familiar, el que proveía el alimento. Yo, en cambio, era el resultado imprevisto de una tragedia, una carga que aceptaron obligados por las circunstancias. Si él encontraba en mí un desahogo para sus propias miserias, ella se aseguraría de que yo permaneciera callada y sumisa. En la escuela, la situación era similar. No sabía cómo comportarme como una niña normal, no entendía cómo reír, cómo jugar, ni cómo levantar la mano para responder una pregunta sin que la ansiedad me invadiera. Aprendí a ser invisible, a no destacar, a obtener calificaciones lo suficientemente buenas para no levantar sospechas, pero nunca tan altas como para que alguien me felicitara. Me convertí en una sombra, pero a pesar de ello, algunas maestras percibían algo en mí, lo notaban en mis ojeras y en mi constante estado de alerta. Sentada con las piernas cruzadas y muy juntas, en una postura defensiva, sentía la mano de alguien tocar mi hombro, un gesto que se repetía, pero nadie decía nada al respecto. Recuerdo a la señorita Paulina, una maestra joven y diferente, que un día me preguntó si todo estaba bien en casa. Respondí con una sonrisa forzada, y ella, sin insistir, me dejó marchar, tal vez creyendo que no era su problema, o quizás pensando que yo había exagerado la situación. Nunca supe si su silencio se debió al miedo, a la indiferencia o simplemente a la ignorancia, pero desde ese momento dejé de creer en la posibilidad de que alguien me entendiera. Los domingos eran las únicas ocasiones en las que salíamos de casa, para asistir a la misa en la iglesia del pueblo. Me vestían con un vestido limpio, aunque siempre el mismo y ya desgastado. Caminábamos en fila india, mi tía al frente, yo en medio y mi tío cerrando la marcha, mientras la iglesia se llenaba de mujeres con mantillas, ancianos que dormitaban en los bancos y niños que jugaban por los pasillos. Permanecía inmóvil con las manos entrelazadas descansando sobre mis piernas, consciente de las miradas de los demás, que se posaban en mí sin detenerse. Al llegar el momento de la comunión, me acercaba a la hostia temblando, no por fervor religioso, sino por el temor al cura, un hombre corpulento con manos grandes y voz profunda, que me imponía la comunión con tal fuerza que sentía que me asfixiaba. Nunca supe si era por negligencia o intencionalidad.
Ese instante encapsulaba todo lo que sentía en mi existencia: invasión, obligación, resignación. En ocasiones durante las noches anhelaba la muerte sin importar cómo, cuándo o con qué. Solo deseaba desaparecer, que el sufrimiento del mundo cesara. Lo que más tardé en comprender no fue el dolor, la traición ni la crueldad sufrida en mi infancia. Lo que realmente me llevó años a asimilar fue que mi realidad no era la normalidad, y por eso inventaba historias. Soñaba con que mi madre irrumpía una noche, rescatándome de aquella casa opresiva, llevándome a un refugio con aroma a pan recién horneado y ventanas abiertas. A veces me hablaba a mí misma como si fuera otra, susurrándome que todo pasaría, que algún día sería libre, que el dolor físico cesaría. Repetí esas palabras tantas veces que llegaron a convertirse en una verdad incuestionable. Pero paradójicamente la herida más profunda no fue el abuso en sí, sino la eternidad que lo siguió. El tiempo interminable en el que nadie cuestionó mi silencio, en el que nadie percibió mi sufrimiento. Un tiempo durante el cual intenté fingir una infancia normal, mientras mi alma se retorcía y mi cuerpo se volvía insensible. El tiempo en que comprendí que el mundo estaba poblado por personas como mi tía, como las maestras, como las vecinas, que conocían la verdad y optaban por callar. Ese tiempo, el tiempo en que aprendí a ser invisible, se extendió mucho más allá de cualquier noche oscura. Por eso cuando hoy escucho a quienes me dicen que soy fuerte, que he experimentado mucho en la vida, que poseo sabiduría, una sonrisa se dibuja en mi interior, no por vanidad, sino por la amarga ironía que encierra esa afirmación. Si tan solo conocieran los secretos que he guardado, entenderían que la sabiduría, en ocasiones, no florece en la tranquilidad, sino que emerge de las profundidades del dolor. Comprenderían que la fortaleza no es un regalo, sino una coraza que uno se forja cuando no hay otra opción. Percibirían que algunas de nosotras no aprendimos a vivir, sino a sobrevivir. Y que esa resistencia, aunque invisible a los ojos, es la que nos mantiene erguidas, incluso cuando el pasado, como brasas encendidas, sigue quemando bajo nuestra piel. Durante años fui como dos personas en una sola. Por fuera, era la muchacha que todos veían en la tienda del pueblo, la que saludaba con timidez y procuraba pasar desapercibida. La sobrina de doña Ernestina, a quien le debían la vida por haberle brindado un hogar después de quedar huérfana. Pero en mi interior, la realidad era muy distinta. Era un cuerpo abrumado por la incertidumbre, un cúmulo de sufrimientos inexplicables para los demás, imágenes fugaces que retornaban como destellos en la oscuridad de la noche, y palabras que ni siquiera me atrevía a susurrar para mis adentros. La niña que fui, la pequeña, quedó anclada en ese cuarto, junto a la infusión humeante, aferrando la taza caliente entre las manos y con los párpados cada vez más pesados, vencidos por el sueño. Y esa niña, con su mirada asustada, me persiguió incesantemente, incluso cuando me veía reflejada en el espejo, convertida en una adolescente que ya empezaba a vislumbrar los rasgos de una mujer. Los años transcurrían, pero yo permanecía atrapada en esa casa, cumpliendo con las expectativas impuestas, ayudaba a mi tía en la cocina, acompañaba a mi tío al mercado, atendía a las gallinas, barría el patio, y bordaba los manteles que ella vendía los domingos en la plaza. Y siempre, sin excepción, me acostaba con la misma sensación de náusea, de desamparo, de fragilidad extrema. En ocasiones la infusión ya no era necesaria, yo misma, exhausta por el cansancio, el agotamiento y la fingida normalidad, me adormecía, luchando por mantenerme erguida durante todo el día, con el miedo agazapado en mi interior. Ya no tenía que esperar a que me quedara dormida para acercarse. Con una sola mirada, era suficiente para que entendiera que debía permanecer inmóvil, que no debía oponerme, que era preferible que todo acabara pronto. Y cuando terminaba, se marchaba sin decir nada, cerrando la puerta con la misma cautela con la que había entrado, mientras yo me quedaba mirando el techo, sintiendo cómo me desvanecía lentamente. Fue en mi adolescencia cuando mi cuerpo comenzaba a cambiar, cuando los chicos de la escuela me miraban de forma diferente y las vecinas comentaban que Matilde ya era toda una señorita, que empecé a comprender que lo que sucedía en mi hogar no era normal.
No fue un único instante, sino una acumulación de detalles, de señales que antes no había sabido interpretar. Comencé a darme cuenta de que otras chicas hablaban con alegría de sus padres, compartían juegos con ellos, se sentaban en sus rodillas, les pedían consejos. Para mí, resultaba imposible siquiera concebir una situación así. Cuando mis compañeras de clase me hablaban de los dulces que sus padres les daban o de cómo las cuidaban cuando estaban enfermas, yo me quedaba sin saber qué decir. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Comprendí que mi vida era diferente, que yo no era la que no encajaba, sino la casa en la que me había criado. Un día, al terminar las clases, me quedé sola en una banca del patio de la escuela. Era otoño y el viento jugaba con las hojas secas. Me sentía extraña, como si algo se quebrara dentro de mí. No quería regresar a casa, no quería ver a mi tío, no quería otra noche como esas. Fue en ese momento cuando la idea se hizo clara por primera vez en mi mente: no quería más. No quería seguir viviendo de esa manera. Esa idea me asustó porque por primera vez admitía que merecía algo diferente. No sabía cómo, cuándo ni con quién, pero comencé a darme cuenta de que si no hacía nada, si no salía de esa casa, si no establecía un límite, un día me perdería por completo. Experimenté una sensación de peligro, no por lo que él pudiera hacerme directamente esa noche, sino por la posibilidad de mis propias acciones, y continuaba sintiéndome tan internamente vacía. Esa vivencia marcó mi primera ruptura. No fue un acto de valentía grandioso, ni una escapada llamativa, ni una acusación pública, sino simplemente una nueva comprensión, dolorosa pero inevitable. Me di cuenta de que había vivido engañada, que lo que me habían contado no era verdad, que no estaba loca, ni era ingrata, ni estaba confundida, sino que en realidad me estaban lastimando, que aquello tenía un nombre, que existían adultos responsables y culpables, y sobre todo, que yo sí tenía derecho a negarme, aunque mi cuerpo aún no supiera cómo hacerlo. Fue un despertar lento y silencioso, similar a esos amaneceres cubiertos de niebla, donde aún no se ve el sol, pero uno ya sabe que está presente. A partir de ese momento empecé a ver a él, a ella y a todos de manera diferente. Ya no los percibía como antes. Mi tío, en particular, se transformó ante mis ojos en un hombre enfermo, pequeño, incapaz de sentir afecto genuino por algo que no pudiera dominar. A diferencia de lo que esperaba, mi tía me demostró ser más esquiva y compleja de entender. A pesar del dolor, aún anhelaba encontrar una razón, una justificación para su silencio y su aparente frialdad. Buscaba una explicación que la redimiera, que aliviara el peso de su comportamiento. Su mirada, constantemente desviada, me impedía descifrarla, pero la respuesta nunca llegaba. Cada pequeño gesto, cada vez que prefirió ocuparse de las tareas domésticas en lugar de escuchar mis palabras, cada instante en que me abandonó a mi suerte sabiendo lo que estaba sucediendo, se transformaba en una traición más profunda. No existía excusa posible, ni siquiera la ignorancia, solo una decisión firme y deliberada. Eligió ignorar lo que ocurría, y ese hecho me causó un dolor mucho más profundo que cualquier contacto físico inapropiado, porque su deber era protegerme, porque yo era su familiar, su sangre, porque era mujer, y además madre, y por lo tanto sabía la verdad. Y a pesar de todo prefirió permanecer en silencio. La duración exacta de ese periodo de sufrimiento es borrosa en mi memoria. Los recuerdos se entrelazan, los tiempos se confunden en mi mente. Lo único que puedo asegurar es que llegó un momento en que el miedo se desvaneció, no porque él cambiara su comportamiento, sino porque yo ya no era la misma. Empecé a sentirme menos vulnerable ante sus tocamientos. Comencé a mirarlo directamente a los ojos, sin apartar la mirada. No le dije nada, no le grité, no me enfrenté a él abiertamente, simplemente dejé de cederle mi espíritu. Aunque aún habitaba en mi cuerpo mi alma, la que había sufrido en silencio tantas noches, la que había llorado sin que nadie escuchara, ya no le pertenecía a ella, sino a mí. Y por primera vez, tuve esa certeza. Después de esa revelación, solo pude pensar en escapar, en encontrar una salida, un plan. Comencé a ahorrar las pocas monedas que podía,
prestando atención a las conversaciones de otras muchachas que aspiraban a trabajar en la ciudad. También me acerqué a doña Teófila, una vecina mayor que vendía empanadas en la plaza y que un día me propuso que la ayudara los fines de semana. Mi tía no se opuso, pensando que sería algo beneficioso, sin sospechar que ese trabajo se convertiría en mi única esperanza. Con doña Teófila aprendí a comunicarme con desconocidos, a cobrar sin vacilar, a sostener la mirada. Ella me brindaba un pequeño espacio seguro, donde por unas horas me sentía valorada, y fue con ella que un día, casi en un susurro, me atreví a confesarle mi deseo de abandonar esa casa. No le conté todos los detalles, no era capaz, pero ella entendió. Después de observarme detenidamente por un tiempo considerable, simplemente pronunció: cuando estés lista, me lo dices. Esa fue la primera vez que alguien me ofreció su apoyo, la primera vez que me dieron la opción de elegir, la primera vez que creyeron en mí sin exigir explicaciones. Fue en ese momento cuando comprendí plenamente que lo que vivía no era normal, ni justo, y que yo no era la culpable. Era violencia, era abuso, era un silencio impuesto, y yo no estaba obligada a sufrirlo. Finalmente entendí, tras esa primera chispa de conciencia, que no merecía seguir viviendo como prisionera en ese ambiente enfermizo. Mi perspectiva del mundo se transformó para siempre. Ya no era la niña que soportaba en silencio, incapaz de concebir otra realidad. Ahora era una muchacha que, a pesar del temor, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de escapar y vivir una vida diferente. Sin embargo, el mero anhelo de huir no debilitaba las cadenas que me ataban, los grilletes de la culpa, el miedo y la obediencia que había aprendido a lo largo del tiempo, se volvían más pesados cuanto más cerca sentía la libertad. En ese momento, la violencia se transformó, volviéndose más sutil, más imperceptible, pero al mismo tiempo más dolorosa, consciente de que yo estaba comenzando a comprender. Mi tío Gumaro, aunque nunca lo verbalizó, percibió el cambio no en mis palabras, pues seguía sin hablar, sino en mis ojos. Ya no apartaba la mirada, lo observaba fijamente y eso parecía irritarlo. Sus toques se volvieron más bruscos, más urgentes. Dejó de simular cariño, de disimular sus acciones como algo fortuito o paternal. Se volvió más despiadado, más intrusivo, más directo, como si supiera que su tiempo se acababa y quisiera dejar una última huella, un dominio definitivo. Las noches se extendieron y las infusiones que me daba se volvieron más potentes. Sentía mi cuerpo resistirse, temblando incluso cuando el sueño me vencía. Despertaba con moretones, con marcas inexplicables, con una sensación de vacío que me acompañaba durante todo el día. A veces sentía que mi cordura se desmoronaba, que mi mente se fragmentaba, pero no era así, simplemente sin el filtro del miedo, empezaba a ver la realidad. Mi tía también se transformó, dejó de dirigirme la palabra por completo. Antes, aunque de manera distante, me daba órdenes, me corregía, me vigilaba, pero durante esos meses me ignoraba, como si hubiese dejado de existir. Me cruzaba en la cocina y evitaba mi mirada. Me sentaba a la mesa y no me servía comida. En ocasiones dejaba mi plato frío en un rincón y se marchaba sin decir nada. Su silencio se volvió más cruel, más doloroso que cualquier castigo físico. Era como si me estuviera expulsando lentamente, despojándome de los últimos vestigios de pertenencia en esa casa. No me pidió que me fuera, pero lo comunicó todo a través de su indiferencia. Y yo, que durante años había anhelado ser invisible para sobrevivir, comprendí por fin lo que era no existir realmente para nadie. En la escuela, la situación también se agravó. Ya no podía concentrarme en los estudios, mi mente estaba en blanco y tampoco tenía la energía para aparentar normalidad, fingiendo que todo estaba bien. Mis calificaciones comenzaron a descender estrepitosamente. Algunas profesoras, al notar mi bajo rendimiento, empezaron a llamarme la atención. Me repetían constantemente que estaba distraída, que necesitaba concentrarme más en las clases, y que si no me esforzaba, no lograría alcanzar mis metas en la vida. Recuerdo una ocasión en la que una maestra, sin miramientos, me llamó la atención frente a toda la clase y me humilló por no haber entregado una tarea.
Quise defenderme y responderle, pero las palabras simplemente no salieron de mi boca. Me quedé paralizada, de pie, sintiendo el ardor en mis mejillas ante la vergüenza, las miradas de mis compañeros clavadas en mí, y odiando ese momento, no tanto por la humillación en sí, sino por la impotencia que sentía. Por el hecho de que nadie sabía lo que estaba pasando, nadie entendía mi situación, y nadie veía la carga que estaba soportando. Después de ese episodio, salí corriendo del salón y me encerré en el baño, donde vomité del dolor que me oprimía el pecho. Ahí, en ese instante, supe que ya no podía más. Lo único que me daba fuerzas para seguir adelante era el trabajo que hacía con doña Teófila. Cada sábado, aprovechando la oscuridad de la mañana, salía de casa diciendo que iba al mercado y me reunía con ella, donde juntas preparábamos empanadas. Aunque el sueldo era modesto, no era la ganancia económica lo que me atraía, sino la tranquilidad que me brindaba, esas pocas horas en las que me sentía valiosa, purificada y liberada. Ella, sin necesidad de preguntar, escuchaba atentamente. Me servía té, compartía relatos de su juventud y me aconsejaba sin coacciones. Un día, mientras cocinábamos juntas, me observó fijamente y expresó: «Las mujeres fuertes no nacen, se forjan con cada adversidad que enfrentan y, pese a ello, permanecen en pie». Me quedé sin palabras, solo pude asentir. Por dentro me desmoroné un poco más, pero también me reconstruí. Fue ella quien me impulsó a tomar la decisión. Me ofreció refugio en su hogar, si algún día decidía marcharme. Me advirtió que el espacio era limitado, pero que una colchoneta cabría en un rincón de la sala. No respondí afirmativamente de inmediato. Lo reflexioné, lo anhelé y a la vez lo temí. ¿Qué pasaría si mi tío me encontraba, y si me obligaban a regresar, y si nadie me creía y la policía no intervenía? Eran dudas reales y lógicas. En ese entonces el tema del abuso, especialmente intrafamiliar, era prácticamente un tabú. Manifestar la verdad significaba arriesgarse a la mofa, la sanción y el aislamiento social. Con tan solo 16 años, no estaba segura de tener la entereza para soportar semejante tormento. Sin embargo, la situación se tornó insoportable, y fue precisamente ese punto crítico lo que me impulsó a actuar. Una noche, tras semanas de evitar cualquier interacción y atrincherarme bajo llave, a pesar de que mi tío poseía una copia, desperté con sangre en mis piernas. No era la menstruación, lo supe al instante. Era algo diferente. El dolor en mi abdomen era desgarrador, y sentía una quemazón generalizada, acompañada de mareos. Me arrastré hasta el baño y, sentada en el frío suelo, comprendí que si prolongaba mi estancia, no sobreviviría. No necesariamente a manos de alguien, sino a causa de la implosión interna que me llevaría a la autodestrucción. Esa misma mañana, busqué a doña Teófila. Sin esperar explicación alguna, ella abrió la puerta, me abrazó en silencio, me ofreció una cobija y me aseguró que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Por primera vez esa noche en la sala de estar, me acosté sin la necesidad de una bebida para dormir, sin sentir temor, sin la expectativa de que una sombra amenazante viniera a perturbar mi sueño. Dormí con los puños apretados, como una niña pequeña que finalmente se sentía a salvo. Lloré, por supuesto, lloré durante horas, lloré por mí misma, por la niña que había sido, por todo aquello que no me habían contado, por todo lo que me habían ocultado. Pero también lloré de alivio porque lo había logrado, porque me había marchado, porque seguía viva. Los días siguientes fueron difíciles. Mi tía, o tal vez mi tío, vino a buscarme. Llamaron a la puerta de la casa de doña Teófila y exigieron hablar conmigo. Dijeron que debía regresar, que estaba causando problemas, que mi comportamiento era inaceptable. Yo, sin mirarla directamente, le respondí que no volvería, que no era ni su hija, ni su sirvienta, ni un objeto de su propiedad. Después de un breve silencio, me miró con una expresión que combinaba rabia y desprecio, y con una voz llena de veneno, me preguntó: ¿y ahora quién va a creerle a una sucia como tú? Cerré la puerta con fuerza, y aunque mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, supe que ese momento representaba la victoria más significativa de toda mi vida.
Jamás presenté una denuncia formal contra ellos, no. En aquel entonces carecía de coraje, de pruebas concretas y de testigos que pudieran corroborar mi testimonio. Sin embargo, opté por marcharme, por ponerme a salvo, y me reconstruí desde cero, con heridas emocionales aún abiertas, con un profundo miedo hacia los hombres, y atormentada por pesadillas recurrentes que se prolongaron por años. A pesar de todo, lo logré. Me transformé en mujer, en madre, en trabajadora incansable. Con el tiempo comprendí que mi verdadero valor no residía en lo que me arrebataron, sino en lo que decidí recuperar y reconstruir. Aunque me tomó una vida entera reunir el valor para compartir esta historia, hoy lo hago porque sé que existen otras mujeres, muchas otras, que aún permanecen sumidas en un letargo inducido, que despiertan cada día con un dolor inexplicable. A ellas y a todas las mujeres que sufren en silencio, dedico estas palabras. Durante mucho tiempo creí que el día en que dejé aquella casa marcaría el fin de todo sufrimiento. Me convencí de que simplemente con cerrar una puerta, el horror se quedaría confinado al otro lado, como si el pasado fuera capaz de comprender y respetar los límites físicos. Con el tiempo comprendí que escapar era solo el comienzo de la lucha, que lo realmente arduo se presentaba al intentar reconstruir la vida sobre los escombros de lo vivido, porque el cuerpo, aunque sanaba, el alma tardaba en encontrar la calma. A pesar de encontrar en la casa de doña Teófila un santuario, un hogar cálido para recomponerme, la herida seguía sangrando. Las madrugadas me encontraban con el corazón latiendo a mil, con la sensación de haber regresado a aquel cuarto oscuro, percibiendo el aroma de aquella amarga infusión, aunque la cocina estuviera vacía. Me cubría con la cobija hasta la cabeza como una niña aterrorizada, repitiéndome una y otra vez que estaba a salvo, que nadie más me tocaría, que nadie más me silenciaría. A veces esas palabras surtían efecto, otras no. A los pocos meses de mi huida, conseguí empleo en una tienda de comestibles. El dueño, un hombre mayor y viudo, buscaba a alguien que lo ayudara con la organización y la limpieza. Desde el primer día, me trató con un respeto que me descolocó. Me resultaba completamente desconocido cómo reaccionar ante la amabilidad de los hombres. La desconfianza era mi constante compañera, siempre anticipando una motivación oscura detrás de cada gesto amable. Sin embargo, él con su simpleza jamás sobrepasó los límites, un saludo matutino sincero, un pago puntual, la libertad de marcharme sin cuestionamientos. Con el tiempo entendí que no todos los hombres compartían los rasgos de mi tío, aunque el proceso fue lento y doloroso. Fue en ese empleo donde conocí a Samuel, un joven encargado de la distribución de pan por las mañanas. Al principio me limitaba a saludarlo, evitando el contacto visual. Él, con su carácter alegre y conversador, siempre tenía un chiste listo. Su presencia me incomodaba, no por su falta de tacto, sino porque me hacía sentir observada, y yo aún no había aprendido a lidiar con la mirada sin sentir miedo. Con el tiempo comenzó a hacerme preguntas triviales, sobre mis gustos musicales o las ferias del pueblo. Respondía con evasivas, pero él persistía con una paciencia que me desconcertaba. Un día, me obsequió un libro usado que había encontrado en su camión de reparto. Para que no te aburras cuando no haya clientes, me había dicho. Fue la primera vez que alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Con el tiempo empezamos a hablar más. Descubrí que era un joven noble sin vanidad, proveniente de una familia humilde y trabajadora. Un día inesperadamente me preguntó si me gustaría ir a la plaza por un raspado después de trabajar. Me quedé atónita sin saber qué responder. Jamás nadie me había invitado a algo así. Mi primera reacción fue negarme, decir que no podía, que estaba ocupada, pero una voz interior me instó a intentarlo, a dar pequeños pasos hacia una vida distinta si de verdad quería dejar atrás el pasado. Acepté y aunque esa primera salida fue un tanto incómoda, llena de silencios y nerviosismo, al volver a casa sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ilusión. Poco a poco Samuel se convirtió en un compañero. Nunca me presionó, nunca me exigió explicaciones. Me acompañó con respeto, con cariño y con paciencia.
Un día, me preguntó si tenía familia. Le respondí que no y para mi sorpresa, no profundizó en el tema. Me aseguró que eso no era relevante, que podía empezar una nueva vida si así lo deseaba, y yo con el corazón anhelando esa posibilidad, asentí. Con el tiempo y sin darme cuenta del todo, fui construyendo una vida a su lado. Al cabo de un año, nos casamos. Fue una ceremonia íntima, sin los adornos tradicionales, ni un vestido blanco, ni una iglesia decorada. Solo un puñado de vecinos y un anillo que él compró con el dinero que obtenía de su trabajo. La ausencia de familia a la que invitarme causaba dolor, pero también alivio, pues no quería ver a mi tía, ni fingir que alguna vez tuve un padre. Mi historia realmente comenzó ese día, con ese hombre que me tomó la mano suavemente, que me abrazó sin asfixiarme, y que me besó sin demandarme nada. Con Samuel tuve 2 hijos a quienes crié con todo el amor que nunca tuve. Me prometí a mí misma romper el ciclo de silencios que me atormentaron, y asegurarme de que mis hijos conocieran el consentimiento, la ternura y la verdadera protección. Al principio, siendo madre primeriza, me atormentaba la preocupación por la seguridad de mis hijos, obsesionada con protegerlos de cualquier peligro. Era incapaz de separarme de ellos, ni siquiera por un instante. Con el paso de los años aprendí a relajarme un poco, a confiar en ellos y en el mundo, pero nunca dejé de estar atenta, de enseñarles a defenderse, a reconocer las señales de peligro y a hablar abiertamente sobre temas que en mi propia infancia eran tabú. No les revelé todos los detalles de mis experiencias pasadas, pero sí compartí lo suficiente para que entendieran que la vida puede ser injusta, que no todos los adultos son confiables y que siempre debían prestar atención y creer a quienes se atrevieran a romper el silencio y contar su verdad. A pesar de todo, a pesar de la hermosa familia que había construido, del amor incondicional de Samuel, del crecimiento saludable y feliz de mis hijos, había una herida interna que persistía, como una cicatriz que nunca sanaba del todo y que se abría en las noches, una sombra que se manifestaba cuando menos lo esperaba. A veces el simple hecho de ver una taza de infusión me provocaba náuseas. En otras ocasiones, el aroma a toronjil hacía que mis manos temblaran. Y a menudo una tristeza profunda e inexplicable me embargaba, sumiéndome en un pozo de melancolía sin saber la causa. Samuel percibía mi transformación interna. Me abrazaba con cariño y me aseguraba su apoyo incondicional, aunque ignoraba por completo la causa de mi tristeza. Nunca le revelé el origen de mi sufrimiento, no por falta de confianza en él, sino por el temor a expresar mi dolor más profundo, a invocarlo y que resurgiera con toda su intensidad devastadora. Los años transcurrieron, nuestros hijos crecieron y se convirtieron en hombres. Tristemente, Samuel enfermó gravemente y falleció prematuramente a causa de un cáncer que lo consumió en cuestión de meses. Su muerte fue un golpe devastador para mí. Me sentí nuevamente abandonada, como la niña que, tras perder a su madre, había sido víctima de la crueldad, pero esta vez no estaba completamente sola. Mis hijos, ya adultos, me brindaron su compañía y su apoyo incondicional, ayudándome a seguir adelante. Fue entonces, al verlos convertidos en hombres fuertes y de buen corazón, que comprendí algo que me sobrecogió: había logrado romper el ciclo de sufrimiento. A pesar de mi propio dolor y mis heridas, había criado hombres que jamás tocarían a una mujer sin su consentimiento, que nunca dañarían a una niña y que sabrían escuchar atentamente cuando alguien expresara su dolor en silencio. Ese logro, por encima de todo, me trajo una profunda sensación de paz. El momento culminante de mi vida, superando la huida, la boda y la maternidad, fue aquel instante frente a la tumba de Samuel, con mis hijos a mi alrededor, cuando entendí que, a pesar de todo el sufrimiento, había logrado vencer. Comprendí que mi vida, aunque marcada por el abuso y el dolor, era también una prueba de resiliencia, de cambio y de amor, que el infierno vivido no me había definido. Al recordar, sentí no solo tristeza, sino también orgullo por haber sobrevivido, por haber hablado, por no haberme convertido en lo que ellos querían. Hoy, con el paso de los años, con mi cuerpo envejecido, con pasos lentos y manos temblorosas, al servir una taza de té de aquel que ya no pruebo, soy consciente de todo lo que guardé dentro durante décadas.
A menudo me siento en el porche de la casa que construimos con Samuel, ladrillo a ladrillo, y dejo que el sol acaricie mi rostro arrugado. En esos instantes de absoluto silencio, cuando el viento susurra a mi oído fragmentos sonoros distantes, ya sea la música de una radio en funcionamiento o las risas infantiles que provienen de la calle, es cuando la niña que fui regresa con una fuerza arrolladora. La visualizo sentada sobre una cama pequeña y humilde, con las manos diminutas envolviendo una taza, su alma sumida en una calma aparente y sus ojos resignados ante el destino. En ese preciso momento mi único anhelo es fundirme en un abrazo con ella, susurrarle palabras de aliento, asegurarle que sobrevivirá, que llegará el día en que mirar atrás no le provocará temor. He comprendido que la memoria no se desvanece con el paso del tiempo, y que el dicho popular de que el tiempo cura es una falacia, lo que realmente ocurre es una transformación. Aquello que en el pasado fue una herida abierta y sangrante, hoy se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio latente que arde ocasionalmente. Hay mañanas en las que me despierto serena, sintiendo una profunda gratitud por haber logrado llegar hasta este punto. Pero también existen días en los que una tristeza profunda me invade, una tristeza tan intensa que solo puedo expresar mi dolor a través del llanto. Lloro por mí, por la niña que nunca recibió protección, por las preguntas que quedaron sin respuesta, y por el abrazo que jamás se materializó. Pero también lloro de alivio al comprender que a pesar de las adversidades, he sobrevivido porque opté por no reproducir patrones dañinos. Pude haber sucumbido a la amargura, la desconfianza y la dureza, pero elegí amar, cuidar y expresar mis sentimientos, incluso cuando eso implicaba sacrificar mi voz. Durante mucho tiempo creí inútil compartir mi historia, pensando que era demasiado tarde, que lo vivido estaba irremediablemente perdido en el pasado. Sin embargo, ahora comprendo que nunca es tarde para dar voz al dolor, que cada palabra pronunciada a tiempo puede ser un faro para otra mujer que aún calla. Reconozco que el silencio es el caldo de cultivo para el abuso y que la única forma de romper ese ciclo es hablar, nombrar y denunciar. Comparto esto ahora porque si hay una sola mujer en algún lugar que cada noche prepara y consume una bebida herbal, y se despierta con dolores físicos y con su espíritu destrozado, quiero que sepa que no está sola. Quiero que sepa que yo también viví esa experiencia, que sé que duele, que da miedo, pero que es posible superarlo, sanar y construir una nueva vida. No siento rencor. A veces me preguntan si odio a mi tío, si maldigo a mi tía, si deseo que les sucedan cosas malas. La verdad es que no pienso en ellos no porque los haya perdonado, sino porque ya no tienen lugar en mis pensamientos. No merecen mi energía, mi ira, ni que los recuerde. Lo que hicieron fue cruel, cobarde e imperdonable, pero no les daré el poder de seguir habitando en mi interior. Me quitaron mucho, pero no me quitarán mi paz. Esa la construí yo día tras día con esfuerzo, con amor, con honestidad. Una imagen sencilla, pero poderosa, se presenta con frecuencia en mis sueños. Ahora, en la vejez que me caracteriza, me encuentro frente a un grupo de niñas, sus ojos fijos en mí. Algunas lucen trenzas cuidadosamente peinadas, otras exhiben cicatrices que cuentan historias. Algunas se sientan erguidas mostrando una firmeza silenciosa, mientras que otras se acurruchan abrazando sus rodillas en busca de consuelo. Les hablo con calma, sin alzar la voz ni dejar que las lágrimas fluyan. Les revelo mi historia sin vergüenza ni temor. Les aseguro que la culpa no fue mía, nunca lo fue. Y poco a poco ellas empiezan a llorar, no de tristeza sino de alivio, al darse cuenta de que sus propios sufrimientos también tienen un nombre, al comprender que ya no están obligadas a guardar silencio. Ese es el legado que deseo dejar, no uno marcado por el dolor, sino iluminado por la luz, no uno impulsado por la venganza, sino fundamentado en la verdad. Porque lo vivido permanece, pero puede ser transformado, y cuando una mujer se atreve a hablar, abre un camino para muchas otras. Yo que guardé silencio durante tanto tiempo, anhelo ser esa voz que quiebra el silencio. Desconozco cuánto tiempo me queda en este mundo, tal vez años, tal vez meses, pero la idea de partir no me aterra. Lo que realmente me aterró fue la posibilidad de morir sin haber contado lo que viví.
Ahora que he compartido mi historia, que he roto el silencio, siento una inmensa sensación de alivio y libertad, como si finalmente pudiera respirar sin la opresión invisible que antes me ahogaba. Si este relato llega a oídos de alguien, incluso de una sola persona, habrá valido la pena. Hoy me despido con la convicción de que mi experiencia no fue en vano, que el sufrimiento que viví, aunque doloroso, no me ha definido, que la niña que fui ha madurado, que la mujer que soy ha aprendido a amar y que la abuela que hoy habla, lo hace no por compasión, sino con la esperanza de un futuro mejor.